pisa tu tierra prometida. No sé si han visto por ahí los videos donde todo el mundo está pisando a las novias o lo que quieren ser su esposa. Bueno, algo así tenemos que hacer. Amén. Pisar para que sea de nosotros. Amén. Pero porque tenemos que creer que lo que dice la palabra. Amén. Así que tenemos que pisar la tierra. Ajá. Debemos estudiar de cómo este primer grupo entró a la tierra prometida, de cómo este grupo del pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Porque cuando hay ciertos principios que nosotros tenemos que aplicar, que nosotros tenemos que ver y observar de cómo ellos pudieron entrar y alcanzar la tierra prometida. O sea, pisaron la tierra que Dios le había prometido. Amén. Dice, cuando dejamos de avanzar, comenzamos a deslizarnos hacia atrás. Cuando dejamos de avanzar, no nos quedamos quietos, nos comenzamos a deslizar hacia atrás. Porque nosotros pensamos que no, si yo no estoy avanzando, estoy en el mismo lugar. No, estamos devolviéndonos. Estamos yendo hacia atrás. Por eso es que Dios demanda que que avancemos, que vamos de gloria en gloria. Porque si queremos conquistar la tierra prometida, tenemos que avanzar. Si usted quiere pisar la tierra prometida, es necesario que avance, no que se quede en el mismo lugar, porque va a retroceder, va a ir hacia atrás. Por eso es que si usted va a conquistar esa tierra, es necesario avanzar. Dice, es como conducir un carrito de nieve, que en el momento se detiene, pero comienza a deslizarse hacia atrás. En el momento, wow, se detiene. Pero ¿qué comienza a hacer el auto de nieve? Comienza a rodar hacia atrás. Por eso es que nosotros tenemos que mirar hacia adelante, a la tierra prometida, a lo que Dios me dijo, a lo que Dios declaró de mí. A eso es lo que yo tengo que mirar y esforzarme para llegar a lo que Dios dijo de mí. Amén. Dicen, en la semana pasada hablamos de que había que dejar de ir a Moisés. Porque Moisés estaba, ¿qué? Muerto. Dios le dijo a José, ya Moisés muerto. O sea, eso tenemos que dejarlo a un lado, porque Moisés y la tierra prometida no están juntos. O se tiene uno o se tiene lo otro, pero las dos cosas no se tienen juntas. O nos quedamos con Moisés, con el sufrimiento, con el llanto del pasado, o vamos rumbo a la tierra prometida, o voy rumbo a la tierra prometida, porque vemos que Moisés no entró a la tierra prometida. Por eso es que uno como otro no van juntos. Dice, lo segundo que vimos es que hay que prepararnos para la tierra prometida. No solamente hay que esperar, sino también tengo que prepararme. Tengo que prepararme. Dice, tú puedes, le dijo a José, prepárate para cruzar el río Jordán. Tengo que prepararme, porque si solamente espero, no va a pasar nada. Porque no es lo mismo esperar y esperar, porque no va a pasar nada. Porque cuando yo espero, preparándome, causa algo. Si yo estudio, yo me estoy preparando para alcanzar algo. No solamente estoy esperando el título que caiga de la nada. Yo me estoy esperando porque se tiene que preparar. O sea, se tarda 10 semestres. Usted tiene que esperar 5 años. Esto está esperando. Pero si yo no me preparo, ¿cómo yo a lo que venga el acto? Bienvenido. ¿Quién es usted si usted ni se preparó? No. ¿Quién es usted? No se preparó. Entonces queremos alcanzar las cosas sin yo prepararme. Tengo y tenemos que prepararnos. Amén. Y lo tercero es que debemos cruzar el Jordán.
tenemos que, ¿qué? Que cruzar el Jordán. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Aparte de lo que vimos la semana pasada, porque necesitamos prepararnos y avanzar al río Jordán. Pero ahora seguimos en la historia. Dice, dice, si seguimos la historia, vamos a encontrar que cruzar el río Jordán, los sacerdotes fueron los primeros, los que se atravesaron en fe. Los que se mojaron primero, los pececitos, porque era un acto de fe. ¿Por qué era un acto de fe? Porque era un río, era una temporada donde había mucha, pero mucha agua. Y ellos avanzaron camino, habiendo camino. Después de eso, Dios hace el milagro porque ellos avanzaron primero. Avanzaron, no se quedaron allí. Dice, sigamos en la historia. En Josué 1:3, dice Josué 1:3, dice, todo lo que pise la planta de sus pies, le es dado a ustedes, tal como le dije a Moisés. Todo lo que pise vuestro pie, le es dado. O sea, ya no, Dios nos la ha dado. Pero, ¿qué necesitamos hacer nosotros para que sea pisar? Pisar. Pero si yo no, para llegar a pisar la tierra, tengo que llegar. No puedo ir a enviar a alguien, tengo que yo pisar. Y para yo pisar, tengo que llegar a la tierra prometida. Llegar a ese lugar, moverme a ese lugar. Tengo que avanzar a ese lugar. Para yo que sea mía, para que lo que yo pise, eso sea mío. Pero yo tengo que avanzar a pisar. Tengo que avanzar a pisar. ¿Me están entendiendo aquí? ¿Por qué? Porque si yo no piso, es como si yo tengo, porque cuando pisamos estamos marcando el territorio. Los perros, los animales, pisan tu territorio, marcan su territorio. Y esto de aquí es mío y esto de aquí es mío. ¿Por qué? Porque el territorio marca. Entonces nosotros también tenemos que marcar el territorio de pisar nuestro... Amén. Dios le había entregado al pueblo una tierra, una promesa, una palabra. Pero ellos solamente podían tomar la posesión de la tierra pisándola. Ellos solamente podían tomar posesión, arrebatarla, reclamarla, solamente ella pisándola. Solamente ella pisándola. Entonces nosotros tenemos que arrebatar y reclamar esa palabra de Dios para mi vida. Pero ¿qué tengo que hacer? Pisar. Y para pisar tengo que llegar ahí. Para yo pisar, yo tengo que llegar. O sea, usted no puede pisar aquí el púlpito porque no está aquí. ¿Me está entendiendo? Cuando yo llego, piso, entonces es necesario avanzar a llegar allá. Amén. Llegando a poseerla y recibirla como herencia. Llegando a recibirla como herencia. ¿Por qué? Porque ya yo la estoy pisando y estoy creyendo lo que dice de mí. Los que están solteros no vayan a pisar todavía. Esperen un momentico. Porque está una vez mirando al que está al lado. Dicen, en aquellos tiempos, la manera de ella con la tierra, en aquellos tiempos, ella con el territorio, ella poseer territorio. Entonces nosotros, por eso es que Dios le dice a ellos, está bien, todo, lo que ustedes pisen, sea eso. Todo ese territorio que usted pueda alcanzar, eso va a ser de ustedes. O sea, ¿quién nos está diciendo Dios aquí con esta palabra? O sea, que el límite, ¿quién nos lo ponemos? Nosotros. Yo pongo el límite hasta donde voy a alcanzar. Yo le pongo al límite a donde Dios quiere llegar conmigo. Porque todo lo que yo pise va a ser mío. Pero si hasta donde yo llegue, hasta ahí va a llegar Dios.
Hasta donde yo llegue al nuevo alcance, hasta ahí va a llegar Dios conmigo. ¿Por qué? Porque yo determino hasta dónde pisar. ¿Me entienden? ¿No? Amén. Yo determino eso. Amén. Dicen. Vamos. Dicen. ¿Cómo podemos luchar por las promesas de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a poder luchar por las promesas de Dios? No hay una fórmula, ¿cómo se llama? Una fórmula mágica. Son principios de Dios en la palabra. Y nosotros tenemos que escudriñarlo y estudiarlo. Dice, lo primero, algunos principios es, primero, creer. Lo primero que debo hacer para arrebatar las promesas de Dios, ¿qué tengo que hacer? Creer. Yo para arrebatar esa tierra prometida, tengo que creer. Para arrebatar mi milagro, yo tengo que creer. Lo primero que tengo que hacer es creer para que todo lo demás pueda funcionar. Ese es el primer paso. Ese es el primer circuito para que podamos avanzar. Amén. Dice en Romanos 20, en Romanos 4:20, dice. Romanos 4:20. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios. Dice que cayó algunas veces. En cuando estaba mal, no creyó. Cuando no se sentía cómodo, tampoco creyó. Dice, ¿cuánto? Siempre. Siempre creyó en la promesa de Dios. Pero nosotros no creemos siempre. Cuando llegan dudas, cuando llega el panorama distinto, cuando llega el panorama, ¡guau! ¿Qué es eso? ¡Ey! La duda llega. Y la fe, ¡wow! Se va. Se escapa. Pero si Dios te dijo que lo va a hacer, tenemos que creerle siempre. No a veces, siempre tenemos que creerle a Dios. Porque Él te lo ha prometido y Él lo va a hacer. Pero si no duda, pero dudamos muchas veces de Dios. Dudamos muchas veces de su poder. Dudamos muchas veces de su grandeza. Dios lo va a hacer. Amén. Dice, sin vacilar, sin dudar. Lo va a hacer Dios. Claro que sí lo va a hacer. Pero no tenemos que dudar. Tenemos que creer. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Ahí aún se fortaleció su fe más, o sea que fue creciendo más y más. Fue avanzando en su fe para alcanzar esa promesa. ¿De qué? De tener un hijo. Probablemente imposible que ellos pudieran tener hijos. Pero Dios se lo concedió. Ese milagro, porque la tierra prometida de Abraham, la familia no tenía descendiente. Decía, Señor, ¿cómo yo voy a tener tanta riqueza para que se me lo quede un sirviente? Ese era lo que Abraham quería, un descendiente de él. Y está bien. Está bien. Y yo te voy a dar un descendiente. Y no solamente un descendiente, sino que a través de ti sean benditas toda la familia. A través de ti toda la familia sean bendecidas. ¿Me están entendiendo? Dios le dio más de lo que estaba pidiendo. Porque le estaba pidiendo solamente una descendencia. Y Dios le dio muchísima. Dice, mía las estrellas. Así sea tu descendencia. Mía al cielo, no abajo, al cielo. Y mía. Así sea tu descendencia. ¿Están viendo lo que Dios da? Lo que Dios entrega. Más allá. Y se conoce como quien, como el papá de la fe. El papá upa de la fe. El papá de los helados de la fe. A ver, un loco que se atrevió a creerle a Dios. Loco. Pero que nosotros somos así locos en creerle a Dios. Locos. No importa que nos llamen locos por creer, no importa. Yo prefiero
que Dios haga el milagro a yo estar satisfaciendo a la gente, a las opiniones de las demás personas. A yo estar creyendo las opiniones de las demás personas. Tengo que creerle en un Dios sobrenatural. Amén. Dicen el 21. Abraham estaba plenamente convencido. Abraham estaba plenamente convencido. O sea, que dudó, no. Sabía que Dios lo iba a cumplir. Sabía que aunque no podía verlo, su cuerpo le decía no. Y su esposa tampoco podía. No podían tener hijos. Pero él estaba convencido de que eso Dios lo iba a hacer. Él estaba totalmente convencido de que eso se podía hacer en Dios. No humanamente, en Dios. Dice, estaba completamente convencido de que Dios es ¿qué? De que Dios es ¿qué? Es allí donde tenemos que nosotros convencernos de que nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nos tenemos que convencer de eso. De que nuestro Dios no es cualquier Dios. Es poderoso. O sea, es capaz de hacer lo imposible, posible. Las señales posibles, los milagros posibles. Ese es nuestro Dios. Y allí tenemos que convencernos. Amén. Dice, Él es poderoso. Dice, ¿para qué? Para cumplir todo lo que promete. Para cumplir todo. No algunas cosas, todo lo que promete. Para cumplir todo lo que te está prometiendo. Si Dios te lo prometió, Él lo va a hacer. Si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Porque Él lo va a hacer. Él no se arrepiente de lo que está diciendo. Ni hijo de hombre para que arrepentirse. Él lo va a hacer posible. Amén. Dios le dio una promesa múltiple. Fue una promesa de descendencia. De que iba a salir de él. También de que alguien de su casa iba a poseer la tierra prometida. Porque Dios le dijo a Abraham de la tierra prometida. Dios le dijo a Abraham, esa va a ser tu tierra prometida. Y no la vio, pero él sabía y creyó que sus descendencias iban a conquistar la tierra prometida. Iban a poseer la tierra prometida. Por eso es que Dios es un Dios de generaciones. Quizás tú no alcances la tierra prometida, pero tus hijos sí. Tus nietos también. Porque Dios la va a cumplir. Amén. Cada promesa está en la palabra de Dios y es para ti. Cada promesa que está en la palabra de Dios es para ti. Es para mí. No solamente es para los líderes, no solamente son para los pastores, no, es para ti también. Porque nosotros somos hijos de Él. Somos hijos de Él. Amén. Ay, Señor. Dice en Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas. Siempre la cumple Dios. Y eso lo decía el rey David. Que la mayoría de las veces que escribía los salmos estaba en la cueva. Estaba escondiéndose. Allí donde él escribía, no se estaba cumpliendo todavía las promesas. No se había cumplido las promesas, pero él sí estaba creyendo en Dios. Él, aunque no lo estaba viendo, aunque todavía no lo estaba experimentando, del cumplimiento de las promesas. Sabían que Dios, Samuel lo unge a David. Y David no llega a reinado de una vez. No llega de una vez a ser rey. Llegó un proceso para ese cumplimiento. Pero ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió.
Entonces a veces nosotros pensamos que Dios nos da una palabra hoy y ya se va a cumplir hoy. No, muchas veces no, muchas veces hay que esperar. Muchas veces hay que esperar. Muchas veces hay que esperar. Dependiendo de lo que Dios te dijo, es dependiendo de la espera. Pero hay cosas en donde sí se dan así, de insufacto. Eso es dependiendo de lo de Dios. Amén. Dice, él pudo creer porque él confiaba en Dios, el dador de la promesa. David confiaba ¿en quién? En Dios, porque él era el que le había dado la promesa. Pero si nosotros, ¿saben por qué muchas veces no confiamos en Dios? Porque pensamos que Dios es mentiroso. Pensamos que Dios no cumple. Porque como la gente muchas veces hemos confiado en las personas y hemos sido defraudadas, hemos confiado, hemos puesto todo en las personas y ahora con Dios estamos así, que no queremos confiar, pero Dios lo cumple. Dios no miente, lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Si Él te lo prometió, no es lo mismo que el de vecino. No es el mismo que el que está a tu lado, que te lo está prometiendo. Porque Él sí tiene como para darte, para cumplírtelo. Amén. Amén. Ajá. El número 2 es declara. Salmo 89, 2. Salmo 89, 2. Dice, declararé de tu gran amor permanente, firme para siempre, que ha afirmado en los cielos tu fidelidad. Declara. A veces mucha gente piensa que el declarar como que es místico, como que es de esto, como que no es bíblico, pero está viendo ahí que hay que declarar. Que en nuestra boca hay mucho poder, más de lo que nosotros pensamos. Hay mucho poder en nuestros labios, pero muchas veces nosotros dudamos y decimos, no, me creo que no hay boca, no hay poder. Y hay mucho poder. ¿Cuántas veces los padres han dicho algo, han declarado algo? Y eso se hace una realidad, se cumple. Los padres de uno le dicen que no se metan en una esquina porque hay un problema y ahí aparece el problema. Y uno se mete y aparece el problema. Y no estaba el problema. Por las declaraciones, por la boca. Entonces, ¿cuántas veces los papás han dicho, bajate que te vas a caer y ¡plum! Se cayó. Porque hay poder en la boca. Entonces nosotros tenemos que cuidar qué es lo que estamos diciendo. Amén. En Proverbios 18:20 dice, cada uno se llena, se sacia con lo que dice. O sea, yo recibo de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Yo recibo de acuerdo a lo que yo estoy declarando. Las cosas de mi familia se llenan de acuerdo a lo que yo estoy declarando. ¿Amén? Dice, y se sacian con lo que hablan. Y se sacian de lo que hablan. Es importante la boquita, sumamente importante. Tenemos que cuidarla y mucho. Miren, ¿saben que la Biblia dice que el que puede controlar la lengua es un varón perfecto? El que puede controlar la boca, la lengua, ya es un varón perfecto. Imagínense lo difícil que es controlar esa bendita lengua. Porque no se gusta controlarse. Queremos siempre hablar de más. Decir cosas que no tenemos que decir. Hablar cosas que no tenemos que decir. Porque es pequeñita, pero puede encender un gran bosque, dice la palabra. Y es el timón de nuestro cuerpo. Tenemos que saber cuidar nuestra boquita. Porque de acuerdo a lo que nosotros digamos, es lo que vamos a comer. De acuerdo a lo que yo diga, declare, es lo que yo estoy viviendo hoy. ¿Me está entendiendo? Entonces sí tenemos poder. Y en el 21 dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Hay poder de vida y de muerte. Hay poder para bendecir
o para maldecir. Pero nosotros tenemos que tener claro que hay poder en lo que yo declare. Hay poder en lo que yo diga. Tanto para lo bueno como para lo malo. Ojo con esto. Tenemos que cuidar qué es lo que estamos diciendo. Amén. Y quienes aman la comerán de su fruto. Amén. Y miren lo que le dijo Jesús a los discípulos. En Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Dice, le digo la verdad. Ustedes pueden decir, le estaba diciendo Jesús a los discípulos, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. Le pueden decir a esa montaña, o sea, le pueden declarar a esa montaña, échate al mar. Y sucederá. ¿Y qué va a pasar? Va a suceder por lo que yo estoy diciendo. O sea, por lo que yo estoy declarando. Se sucede el milagro por lo que yo estoy diciendo. Por eso es que nosotros provocamos el milagro. Provocamos que eso, la montaña, el problema, se mueve, se vaya. Amén. Ajá, dice, pero ojo, deberás creer de verdad que ocurrirá y no tengas ninguna duda en tu corazón. Deberás creer y que no haya ninguna duda que eso va a suceder. Porque tenemos que alinear mi fe con la palabra. Yo tengo que alinear las emociones con la palabra. Porque si yo tengo duda, eso no se va a hacer realidad. Aunque yo lo declare, aunque yo lo diga, no se va a hacer realidad porque tengo que creer en que lo puede hacer. Si yo digo Dios es un Dios de sanidad y está enfermo, yo tengo que declarar que Dios es un Dios de milagro, de sanidad poderoso. Usted lo tiene que declarar, pero creyendo, no solamente declarando. Es necesario creerlo en su corazón. Amén. Las montañas en la Biblia muchas veces simbolizan adversidades en nuestra vida. Muchas veces esas montañas son la depresión, muchas veces es el no poder dormir, muchas veces es el no tener dinero, muchas veces es una enfermedad fatal, fulminante, cáncer, muchas veces son tantos problemas que nos van agobiando. Pero eso se puede ir. Ese monte se puede ir. Ese problema se puede ir. ¿Cómo? Ahí Jesús nos dice la palabra. ¿Cómo? La forma. Tengo que declarar y tengo que creer. Tengo que declarar y tengo que creer. Y eso al instante se va a suceder. Amén. 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 Dice, la tercera es, tengo que actuar. Muy bien. Seguimos en Josué 1:13. Dice, todo lo que pise la planta de sus pies, le sea dado. No dice que todo lugar que quiera o que desee. No dice eso. Dice todo lugar que pise, porque nosotros deseamos muchas cosas, pero hacemos muy poco. Nos movemos muy poco, actuamos muy poco. En la mente viajamos hasta China, pero no hacemos nada en nuestra vida. Nuestros sueños, nuestros anhelos son grandes, pero ¿qué estás haciendo por esos sueños? Nada, no va a pasar nada. Tenemos que actuar en pos de la tierra prometida, en pos de los sueños que Dios ha depositado en tu vida. Tenemos que actuar en pos de eso. ¿Pero qué estás haciendo? Nada. ¿Quiero viajar? Sí. ¿Y el pasaporte? ¿Cómo vas a viajar? Quiero hacer esto. Prepárate para eso. Es necesario que prepararnos, que nos vamos a actuar. No quedarme solamente en esperar. Tengo que actuar. Amén. Dicen, muchas veces las promesas de Dios vienen envueltos en un papel llamado oración. Muchas veces viene en un papel llamado siembra.
muchas veces viene envuelto en un llamado servicio. Muchas veces tenemos que hacer algo para causar. Porque a veces hay regalo donde se recibe, pero muchas veces no. Muchas veces tenemos que pelear por eso. Muchas veces tenemos que arrebatar eso, haciendo yo algo para que provoque, para que suceda. Porque tenemos que orar, dependiendo de lo que esté pasando. Pero es necesario saber qué tengo que hacer yo para que eso se vaya, para que yo pueda vencer. Amén. Amén. Dice, ¿saben cuántas batallas tuvo Josué? ¿Cuántas batallas tuvo Josué para conquistar la tierra prometida? 31 batallas. 31 batallas para conquistar la tierra prometida. Pastor, si ya tengo uno y ya no aguanto. Pastor, ya he tenido 2 o 3, ya ni aguanto más, pastor. Es ahora. Hay que actuar, pelear. No podemos desistir, porque hay que pelear, hay que luchar. No podemos rendirnos porque hay que pelear. No podemos, Señor, ¿por qué tantas luchas? No, hay que pelear. No, hay que pelear. Para conquistar la tierra prometida. Ay, fluye leche y miel, espectacular, sí. Pero para la leche hay que ordeñar la vaquita. Hay que ponerla calentica. Hay que saberla aquí para que pueda salir la leche. Que no moja, que no tiene una patada. Lleva su proceso. Pero nosotros pensamos que la tierra prometida, ay, es tierra, azor y arena. No. Hay que regalar. Allí también. Para la miel igualmente. Hay que preparar la miel. No se da así. Ay, Señor. Ajá. Dice. La cuarta es esperar. En Hebreo 6:12. Dice, a fin de que no seáis perezosos, no, sino imitadores, sino imitadores de los mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios es segura. No debemos de ser perezosos. Tenemos que esperar, paciente, como y imitar los hombres de Dios en la palabra de cómo pudieron alcanzar las promesas, de cómo pudieron alcanzar su tierra prometida. Porque hay que esperar muchas veces. Hay que esperar muchas veces. Y no nos gusta esperar. Porque nosotros siempre... ¿Por qué los videos, los reels o los TikTok, la gente se pega más que con los videos de YouTube, los videos largos? Porque a nosotros nos gusta eso y rápido. Miren, nosotros no vemos ni los videos de 30 segundos. Ya le estamos dando así. 30 segundos. Ya cuando llega a 5, wow, 4 fui, les pasamos. Y eso se hace rápido, rápido. ¿Por qué? Porque nosotros en eso no sabemos esperar. Tenemos que saber esperar. Amén. Dice, muchas personas tienen fe para comenzar, pero no para terminar. Mucha gente tiene fe para comenzar, muchísimo, pero no tiene fe para terminar esa batalla. No tiene fe para terminar la guerra. ¿Cuántas personas tú has visto que han venido a la iglesia? Han comenzado con esa fe, brava marcha, pero hoy no están acá. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe para terminar. ¿Y saben algo? Algo que nosotros como cristianos tenemos que ser radicales con las cosas de Dios. Para que nosotros podamos permanecer
Porque si yo no soy radical, no puedo permanecer en las cosas de Dios. Porque yo he visto personas que les da igual, no vienen, no se conectan, no hacen nada, se van a apagar, se van a enfriar y no van a cumplir para que Dios lo está llamando. O sea, van a vivir infeliz. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Dios les está mandando. Porque no han sido radicales en si cualquier cosa no vienen a la iglesia. Por cualquier problema no vienen a la iglesia. Por cualquier percance no vienen a la iglesia. Siempre Dios es el que paga los platos rotos. Si tenemos que lavar, no vengo. Si estoy cansado, no vengo a la iglesia. Si estoy fastidiado, no vengo a la iglesia. Si alguien hizo algo contra mí, no vengo a la iglesia. ¿Quién paga los platos rotos? Es Dios. Pero para el trabajo, no. Para la fiesta, menos. Para ir de rumba, menos. Ahí no hay problema. Usted saca tiempo de donde no tiene. Agenda la hora y sí. Cuando va a jugar, igual pasa. Hay personas que se van a jugar a las 11 de la noche. 11 de la noche. Imagínense a qué hora va a terminar. Y tiene que trabajar el otro día en la mañana. Pero si nosotros le decimos, el servicio lo vamos a hacer a las 11 de la noche. No, viene la gente, como 4 y viene. Pastor, ¿cómo lo va a hacer a las 11 de la mañana? De la noche. No somos radicales. No somos radicales en las cosas de Dios. Nos da igual si venimos o no venimos, nos da igual todo eso. Si usted quiere permanecer, usted tiene que... Mire, yo vengo, aún antes de ser pastor, en estas cosas yo he sido muy radical. Muy radical. ¿Por qué? Mire, y me he sentido mal muchísimas veces. No he tenido ánimo muchísimas veces de venir acá a la iglesia. Pero aquí estoy y siempre he estado. Siempre he estado. Y mire, cuando mi mamá llegaba, antes, ahí en Venezuela, mi mamá llegaba tarde y yo me iba solo, la dejaba a mi mamá para ir a la iglesia. Porque nosotros tenemos que ser radical con las cosas de Dios. No podemos ser la mingua. Entonces nosotros creemos que todo Dios cumple las promesas. Tienen que ser radical en esto. Porque necesitáis que Dios llene tu fe. Que llene tu vida de fe. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y aquí se da y se habla de la palabra de Dios. Entonces aquí es donde mi fe comienza a aumentar. Aquí es donde yo comienzo a cambiar. Por eso es que necesitamos habitar los hermanos juntos sin armonía. Porque allí es donde yo envío bendición y vida eterna. Y cuando estamos aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. No cuando estamos en la casa y nos conectamos, no es lo mismo. Tenemos que venir. Tenemos que estar en la casa de Dios. Venir. Me sienta como me sienta, yo vengo. Me sienta como me esté, yo vengo. Porque tengo que estar aquí. Nosotros en Venezuela, la iglesia donde me siento viviendo era lejísimo. Era como decir algo así como que a San Bernardo. Y aparte, la gente no nos quería llevar, los taxis no nos querían llevar porque éramos 3 varones, imagínense. Y era para una parte de monte, de pueblo. O sea, no era pueblo, donde había mucha granja. Y a la gente, los taxistas le daban miedo. Nosotros teníamos que estar esperando ahí, en la parada de taxi, a ver que con el dinero, a ver que un taxi nos quería llevar. Y a veces era tarde que nos íbamos. Y yo tenía que trabajar al otro día. Lejos. Y siempre iba a la iglesia. Una vez me quedé sin pasaje. Allá en el Milagro, donde yo trabajaba. Y la iglesia quedaba en la Popular. Y me vine caminando. ¿Usted qué haría? Nada, se queda. Usted se queda. Le da igual si no viene o no viene. Pero no debemos de ser así.
debemos de ser radicales en esto. Para ustedes, esto no es aquí, pero para ustedes. Sí. Dice, tenemos fe para plantar, pero no tenemos fe para cosechar. Tenemos fe para plantar, para que vamos plantando, pero también tenemos que tener fe para recoger, para cosechar. Eso tenemos que tener fe y esperar. Miren, un conejo tiene 30 días para dar a luz. Un conejo tiene 30 días para dar a luz. Una oveja necesita 150 días para dar a luz. Los seres humanos necesitamos normalmente 39 semanas. Pero los elefantes necesitan 660 días. A la medida que va creciendo de tamaño, ¿va creciendo qué? El tiempo. Si usted quiere algo pequeño, hágalo así, rapidito. Pero si usted quiere algo grande, como el elefante, hay que esperar. Hay que esperar. Como el que plantó, el que edificó sobre la roca. El que plantó su roca con piedra. Lleva mucho trabajo, pero vale la pena plantarlo y edificarlo allí. Porque cuando vemos el resultado, wow, y los demás están rápido, veloz, microondas, pero se caen. Se caen. ¿Por qué? Porque no están conectados a la fuente que es Dios. Así que usted tiene que esperar las promesas que Dios le está diciendo. Camino a la tierra prometida. Rumbo a la tierra prometida. Porque Dios le quiere que usted la posee, que la conquiste, que la pise. Pero de acuerdo a nosotros. Nosotros decidimos si pisar esa tierra o de acuerdo a qué dimensiones de tierra de conquista. Si yo conquisto solamente un 10 cuadrados, eso es lo que yo voy a conquistar. Eso es lo que yo voy a pisar. Por eso que tenemos que avanzar y actuar. No nos quedemos sin actuar. Amén. Despedimos a las personas que están en línea. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Y vamos a adorar a Dios. Todos con los oídos cerrados y quiero que adoremos a Dios. Todos adorando a Dios, adorando a Dios. Porque tu boca es poder, como podemos ver.